Gran abrazo a todos los amigos de la Feria del Libro que están siguiendo las diferentes entrevistas, a los diferentes artistas, a los invitados especiales. Y es así en este momento quien nos acompaña, Santiago Lázaro. Él es una persona a quien admiro mucho, a quien sigo en las redes. Es un estudioso de las escrituras. Eh, He visto que utiliza mucho la Santa Biblia en sus debates, pero en esta oportunidad lo vamos a invitar para hablar de otro libro. Pero antes que nada, te saludamos, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues muchas gracias por invitarme y por pensar en mí para este vídeo. Muchas gracias, muy bien, todo muy bien. Bueno, por el acento creo que muchos amigos notarán que sos de España y en este momento estás viviendo en el norte, ¿verdad? Estoy viviendo en Estados Unidos, en Provo, concretamente en Utah, en Provo, Utah, que hablo de la Universidad de BYU, pero vamos, yo soy de España, de Valencia, soy gallego, que diríais vosotros, galleguito, me llamaban, he vivido en Argentina un tiempo, hace algunos años, y yo era el galleguito, entonces no hay problema, me podéis llamar como queráis. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, como mencionaba, en muchos encuentros que vi que has tenido charlas interreligiosas con representantes de otras instituciones, he visto cómo has utilizado la Biblia para poder charlar acerca de diferentes temas y demás. Pero como decía, hoy la invitación es para hablar de otro libro, que es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y sé que sos un estudioso de las escrituras, así que nos vas a poder ayudar para comprender algunas cosas acerca del Libro de Mormón. Primero que nada, un nuevo lector del Libro de Mormón, ¿con qué se va a encontrar al abrir las tapas de este libro? Pues el libro de Mormón principalmente es un libro religioso porque nos habla de Jesucristo y porque nos hablan profetas que representaron a Cristo y que interactuaron con Cristo y que enseñaron acerca de Cristo. Eso es lo más importante. El libro de Mormón testifica de que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de Dios que vino al mundo para enseñarnos el Evangelio y para redimirnos del pecado y de la muerte y podernos ofrecer la vida eterna, la exaltación y la inmortalidad. Pero dentro de esas enseñanzas que tenemos en el libro de Mormón tiene lógicamente también un contexto histórico y geográfico. Entonces el libro de Mormón básicamente nos habla de dos pueblos que emigraron desde el viejo continente hacia las Américas. El primer grupo salió de la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, aproximadamente 2500, 2300 años antes de Cristo, y una parte de los que vivían en esa época de la confusión de las lenguas viajó, guiados por la mano de Dios, al continente americano. Allí forjaron un pueblo, una civilización, tuvieron sus profetas, sus enseñanzas, también tuvieron sus disputas, sus peleas, hasta que acabaron extinguiéndose en una guerra civil. El segundo pueblo que encontramos en el libro de Mormón es otro pueblo que sale también de Jerusalén, pero ya en el año 600 a.C., que también llevado por la mano del Señor antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 587, unos años antes, en el 600, el Señor los preservó de esa destrucción y se los llevó a América. Allí también formaron de nuevo una civilización, formaron unos pueblos que conservaron esas tradiciones y esas enseñanzas acerca de Dios y de Jesucristo que enseñaron a sus descendientes, y tenemos pues 1000 años de historia prácticamente de lo que llamamos los nefitas y los lamanitas, que es este pueblo que sale en el año 600 a.C. y que fundan ciudades, civilizaciones y mantienen sobre todo sus creencias y su fe, que nos ayudan a comprender mejor el Evangelio de Cristo, puesto que se han conservado en su pureza hasta nuestros días, por lo que luego contaremos un poquito de cómo se desarrolló este libro de Mormón. Pero básicamente tenemos la historia de dos pueblos que emigraron del viejo continente llevados por la mano de Dios y que mantuvieron y registraron las enseñanzas de los profetas que tenían con ellos y que complementan y ayudan a entender mejor el Evangelio de Cristo. Bien, y quizás la pregunta, no sé si sería la pregunta obvia, pero por ahí uno está acostumbrado a escuchar el Libro de Mormón, pero no sabemos qué significa Mormón. ¿Por qué se llama así el libro?
Bueno, como he dicho, los nefitas y lamanitas tuvieron muchos profetas que les guiaron, que les enseñaron, que les exhortaron a seguir a Dios y amar a Cristo. El libro de Mormón, básicamente, la parte más importante es precisamente la visita de Jesucristo a las Américas. Cuando Jesucristo vivió en la antigua Jerusalén, la zona de Jerusalén, Palestina o Judea, pues él predicó el Evangelio durante 3 años y luego murió en la cruz y resucitó. Después de resucitar, además de aparecerse a sus discípulos en Jerusalén, se apareció también en el continente americano a sus discípulos que allí estaban, que también lo esperaban porque profetas habían avisado de todo su expiación. Habían hablado de su nacimiento, habían hablado de su predicación, de su muerte y su resurrección, y de que también se les aparecería a ellos. Tal como narra Jesucristo en el capítulo 10, creo que es de Juan, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales han de escuchar mi voz para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Aquí se estaba refiriendo a los nefitas y lamanitas que estaban esperando también su visita. Entonces, todo este libro, todo este registro, desde la salida de los primeros nefitas desde Jerusalén en el año 600 a.C., pasando por la visita de Cristo a las Américas en el meridiano de los tiempos, hasta finales del siglo IV de nuestra era, que es cuando termina el relato de este libro, estos 1000 años más o menos de registros, todos los profetas durante esos 1000 años fueron escribiendo y compilando sus enseñanzas, sus experiencias, sus revelaciones, sus profecías. Y en el año 311 nace un personaje muy importante que se llama Mormón, precisamente. Este joven que con 10 años recibió la visita de otro profeta que se llamaba Morón y le dijo que sabía que era un joven especial y que le tenía que ayudarle a conservar todos esos registros que durante 1000 años se habían conservado por diferentes profetas, pues para que se conservaran y para que se pudieran compilar en un solo libro más pequeño. Entonces, la tarea titánica que hizo Mormón durante toda su vida, murió luego en la última batalla, cuando se extinguen los nefitas por los lamanitas en una guerra civil que dura casi 60 años, hasta la extinción de los nefitas, solo quedan los lamanitas. Pues durante todo ese tiempo, aparte de guerras, combates que pasaron, él se dedicó a resumir todas esas planchas que durante 1000 años se habían acumulado. Esas planchas, lógicamente, eran muy extensas, pues no sabemos cuántas eran ni cómo eran, pero lo lógico es que fueran muchísimas. Entonces, lo que hizo Mormón, la tarea titánica que él hizo, fue resumir, compilar esas planchas en un solo tomo, más asequible, más fácil de comprender y de leer, que es lo que hoy tenemos como el Libro de Mormón, que es todo el resumen de las enseñanzas de estos dos pueblos que he mencionado, tanto los nefitas y lamanitas como los jareditas, que salieron de la Torre de Babel, en un solo libro. Compilación, este resumen, lo hizo el profeta llamado Mormón y por lo tanto le puso su nombre, el Libro de Mormón. Este libro él, antes de morir, se lo dejó a su hijo Moroni, que fue el que, dijéramos, lo cerró, añadió algunos escritos importantes que él consideró y luego lo enterró en el año 421 de nuestra era, lo enterró para los propósitos del Señor, y en el año 1827 el profeta José Smith precisamente lo desenterró y por el poder y el don de Dios lo tradujo, porque él no estaba preparado, ni conocía el idioma, ni sabía de idiomas, era un joven granjero sin instrucción, pero por el poder de Dios pudo traducir ese libro y se publicó en 1830 como el Libro de Mormón, puesto que era Mormón el que había hecho la compilación o el resumen de todas esas planchas que abarcaban más de 1000 años de historia. Ese sería un poquito el motivo del nombre y lo que contiene y el motivo por el cual tiene ese nombre. Bien, y seguramente, Santiago, en tu experiencia al charlar con otros representantes religiosos, siempre ha surgido en algún momento, me imagino, el tema del Libro de Mormón y algunas controversias o críticas que te han llevado a estudiar y averiguar cosas, ¿no? Por ejemplo, hablo de la arqueología del Libro de Mormón, si tenemos algunas pruebas históricas, cosas que hayan surgido, y nos gustaría que nos cuentes qué has aprendido a raíz de la búsqueda de la verdad, ¿no?
Pues mira, a mí la historia y la arqueología me encantan. Siempre me ha gustado desde pequeñito, me gustó la historia, me gustó saber el origen de las cosas y por qué habían pasado. Y en cuanto al libro de Mormón, pues también, desde el principio siempre me inquietó saber y comprobar su veracidad histórica y arqueológica. Hay que hacer una salvedad. La Biblia, que muchas veces nos dicen que la Biblia tiene pruebas irrefutables arqueológicas, y es cierto, y el libro de Mormón quizás no las tengan, por lo menos no las tiene tan claras, es por dos motivos. Primero, porque la Biblia está en un sitio que conocemos y que geográficamente se ha mantenido durante siglos, mientras que el libro de Mormón se desarrolla en una zona que no conocíamos y que no tenemos antecedentes. Segundo, porque la Biblia se ha estudiado por más tiempo y con muchos más medios que el libro de Mormón, que casi hace apenas 100 años que empezó la arqueología en América. Antes no se había estudiado nada. Y tercero, quizás, que es algo que los que atacan al libro de Mormón no consideran con la Biblia, es que la Biblia tampoco tiene una comprobación exacta de todas las cosas. Hay muchas pruebas arqueológicas, pero no todas. Por ejemplo, algo tan significativo como los judíos viviendo, o los israelitas, mejor dicho, viviendo en Egipto durante 400 años y todo el desarrollo del Éxodo, Moisés y todo lo que pasó, no hay ninguna sola prueba arqueológica ni histórica de que el pueblo de Israel viviera 400 años en Egipto y que saliera después por la mano de Dios guiado por Moisés. No hay ninguna prueba. Entonces, tenemos que ser un poquito más sensatos en cuanto a la calificación de las pruebas. Ahora, dicho esto, pruebas hay. Para mí hay pruebas muy claras y muy solventes. Voy a citar algunas que si querés también luego puedes ir poniendo alguna imagen para que mientras hablamos lo puedan ir viendo. Voy a hacer 4 o 5, podría estar horas porque me encanta el tema y en mi canal he publicado bastantes vídeos explicándolo detalladamente, pero solamente voy a citar algunas, creo que las más importantes, y luego algunas curiosidades que nos hacen ver como un mosaico, ¿no? Cuando tú creas un mosaico o un puzzle, vas poniendo pieza por pieza. Y al principio no se puede ver bien la imagen, pero cuando vas colocando diferentes piezas, ya va tomando forma. El libro de Mormón todavía no está 100% comprobado, igual que la Biblia, pero sí que podemos tener ya una imagen bastante clara, histórica y arqueológica de su veracidad. La primera que quería mencionar es la historia de los nefitas cuando salen de Jerusalén. En su relato del viaje van diciendo por dónde van y por dónde caminan, y hay un momento en que la ruta que están trazando desde Jerusalén hacia el sur por toda la península arábiga cambia de sentido hacia el oeste, y ahí dice que sucedió una cosa, que murió uno de los componentes del equipo que se llamaba Ismael, muere y lo entierran en un lugar llamado Nahom. Ese es el único dato que se da del antiguo mundo de Europa, de Asia, que podríamos hacer. Bueno, esto se publica, el libro de Mormón se publica en 1830. Pues no es hasta 1994 que se encuentra un cementerio, una necrópolis, en el mismo sitio que podemos identificar de la ruta que sigue Lehi y Nefi con su familia. Y en ese mismo sitio donde dice que fue enterrado Nahom, se encuentra un cementerio, una necrópolis, del siglo VI y VII antes de Cristo, desde la misma época que los nefitas salen de Jerusalén, y después de excavar, en el 99 aparece un altar con las iniciales NHM, porque todo el mundo sabrá que en hebreo las vocales no existen. Entonces, Nahom, NHM, aparece un altar, luego aparecen 2 más, con esta inscripción. Y la tribu que vive allí se llaman nehemitas, o sea que blanco y en botella. Y eso creo que es una prueba clara y irrefutable de que lo que decía el libro de Mormón, que se publicó en 1830, casi 200 años después, los arqueólogos encuentran en ese sitio un altar con ese nombre y de la época que salió Nefi y Lehi de Jerusalén. Por lo cual, esa es una prueba muy clara. Luego hay 2 pruebas históricas ya en el Nuevo Mundo. Ya sabes que los españoles, pues, descubrimos, entre comillas, el Nuevo Mundo y bueno, pues tenemos 2 hechos muy significativos que son históricos, pero que nos hablan de cosas que coinciden con lo publicado en el libro de Mormón. Por ejemplo, hubo un obispo en el Yucatán, Diego de Landa, pueden buscar, publicó un libro que se llama Relación de las cosas del Yucatán, y en este libro empezó a contar las
historias, las tradiciones del pueblo maya. Y hay varias, yo me he leído el libro, es muy bonito, y hay dos muy significativas que identifican al pueblo maya, por ejemplo, con descendientes de nefitas y lamanitas. Por ejemplo, dice, nuestros antepasados vinieron por mar de donde sale el sol, y nosotros procedemos de ellos. Entonces está diciendo que sus antepasados vinieron de donde sale el sol, que sería el Atlántico para ellos, el Atlántico, es decir, Europa, Asia, y de allí vinieron por 7 caminos. Bueno, lo dicen muy poéticamente porque es una tradición oral antigua, pero el fondo es ese. Reconocen que sus antepasados vinieron por barco de donde sale el sol. Por lo tanto, queda muy claro. Y luego otra cosa muy importante que también nos dice Diego de Landa, el obispo del Yucatán, es que ellos practicaban algo que llamaban bautismo, que en su lengua significa nacer de nuevo. Más claro, agua. Practicaban, y era un rito de purificación, un rito muy sagrado que se preparaban, bueno, lo cuenta, y el propio Diego de Landa se da cuenta de que estos hombres son cristianos, tienen costumbres cristianas, ¿no? Entonces eso lo podemos relacionar. Luego hay otra cosa muy interesante, cuando Moctezuma recibe a Hernán Cortés en México, lo recibe con honores, y el propio Hernán Cortés le manda una carta a Carlos I de España y V de Alemania, la segunda carta de Cortés a Carlos I, pueden buscarlo en internet, y aquí el propio Moctezuma está diciendo, tengo aquí, voy a leerla porque es muy interesante, muy brevemente. Dice que le da regalos, lo recibe con honor, y dice, muchos días a que nuestras escrituras, dice Moctezuma, nuestras escrituras, tenemos nuestros antepasados noticia de que yo ni todos los que de esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros, y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza. Y después tornó a venir de mucho tiempo, y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación y hechos pueblos. Y siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra, y nosotros ser siempre sus vasallos. Pues por donde decís que venís, de donde sale el sol, de oriente, y las cosas que decís de ese señor o gran rey, creemos que tenemos por cierto que él sea nuestro señor natural. Confundieron a Moctezuma y al rey de España con precisamente esa tradición que ellos tenían de que sus antepasados habían venido de donde sale el sol, que habían venido por barco, y que había un gran señor, que en este caso sería la figura de Jesucristo, que sabemos que visitó a los nefitas a las Américas. O sea, estas son dos grandes pruebas y bastante irrefutables de la veracidad histórica. Luego tenemos, pues, arqueología. Por ejemplo, tenemos las calzadas mayas. En el Libro de Mormón se habla de que habían calzadas que conectaban una ciudad con otra, y otras calzadas más pequeñas que entraban por el centro de la ciudad hasta la plaza central o el plaza del mercado. Esas calzadas las podemos encontrar, hay cientos de kilómetros todavía, y aún se están descubriendo más con el sistema LIDAR, están mapeando toda la zona de Centroamérica y se están descubriendo esas calzadas. Se llaman Sacbé, que significa camino blanco. Y son calzadas tan buenas y tan bien hechas como las calzadas romanas del Imperio Romano. Son calzadas que están excavadas en la tierra, levantadas con piedra, con caliza, de forma de que no se deterioran con los años, evitan la humedad, cuando hay lluvias y tal, están preparadas para que sean prácticamente eternas. Algunas se han destruido con el paso de los años, pero hay cientos de calzadas, Sacbé, camino blanco, Sacbeop, caminos blancos, el plural, y estas calzadas las podemos encontrar en todo Centroamérica, ya te digo, cientos de kilómetros. De ese dos tipos, una interciudades y otra ya más pequeña dentro de la ciudad, desde el exterior de la ciudad hasta el centro. Esa sería una gran prueba histórica porque el Libro de Mormón lo cita y lo podemos encontrar en Mesoamérica. También aparte de las calzadas, pues mira, este es un libro de historia, National Geographic, y en la página 18 nos habla precisamente de los pueblos mayas y nos dicen los terribles guerreros mayas. Los pueblos mayas eran bastante pacíficos. Cuando llegan los españoles no tuvieron muchos problemas con ellos. Todo el mundo los consideraba
pacíficos. Pero, sin embargo, en 1948, casi más de 100 años después de la publicación del Libro de Mormón, se descubrió estos frescos que están aquí de Bonampak. En estos frescos se descubre de que los mayas no habían sido tan pacíficos, sino que habían sido estas escenas de guerra y de asesinatos rituales de los prisioneros de guerra, pues habían sido terribles, con lo cual coincide con todo el relato del Libro de Mormón de las guerras, las contenciones y cómo masacraban a los prisioneros. Y además identifica lo que llama la primera guerra maya, que está documentada por la historia en estos frescos y en algunos escritos. Y justamente esa primera guerra maya empieza en el año, o se puede datar en el año 378 de nuestra era, que es justo la época de las guerras civiles entre nefitas y lamanitas, que terminan en el 385 con la completa extinción del pueblo nefita. O sea que tenemos aquí pruebas históricas de que eran grandes guerreros y sus batallas documentadas con la misma fecha, la misma cronología. Y así, pues, cientos de datos. No sé, tenemos también fortificaciones. El Libro de Mormón cuenta cómo fortificaban las ciudades y ahora excavas una ciudad y ves la fortificación igual. Un terraplén con un foso al fondo y arriba estacas cruzadas para impedir el paso. Una fortificación muy rápida de hacer, muy sencilla, pero muy eficaz para proteger las ciudades. Y tal como lo cuenta el Libro de Mormón en las batallas, cómo hacían esas fortificaciones, se pueden encontrar las mismas en todo Centroamérica. Por lo tanto, todo coincide, es lo que como digo, es un mosaico. Y luego curiosidades, pues mira, hay curiosidades que por sí no identificarían nada, pero que se mencionan en el Libro de Mormón y, como digo, van formando parte. Por ejemplo, hay una piedra, llamada la piedra de los Luna, en Nuevo México, una piedra grande de 2 metros de altura y varias toneladas de peso, que calculan, se ha datado con unos 2000 años de antigüedad y que está en los 10 mandamientos escritos, grabados en la piedra, en hebreo antiguo. Qué casualidad, ¿no? Por sí mismo no dice nada, pero es una pieza más en el puzzle. Los 10 mandamientos escritos en hebreo antiguo, con una antigüedad de 2000 años, en una piedra en Nuevo México. O los elefantes. El Libro de Mormón dice que habían elefantes y el mundo se reía de esa afirmación porque todas las dataciones de elefantes que existían eran de 10.000 años antes de Cristo, de la última glaciación. Decían que después ya no habían habido elefantes, no elefantes como los africanos, pero mastodontes, familia de elefantes, en Centroamérica. Y todo el mundo se reía hasta que unos años después se encontró en Copán un bajorrelieve con 2 elefantes, datados en el año 100 de nuestra era. Y tengo además la prueba documentada del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que certifican que esos 2 bajorrelieves son elefantes claramente definidos, no son otra cosa, son elefantes, porque algunos dicen, no, son un pájaro, son guacamayos, son no sé qué, no, son elefantes, dicho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y que esa bajorrelieve es del primer siglo de nuestra era. Por lo tanto, lo que afirmaba el Libro de Mormón era real. O la estela 5 de Izapa, que es una piedra grabada con un dibujo que coincide perfectamente con el sueño de Lehi, que está registrado en primer Nefi 8, o con bajorrelieves y también figuras de gente con barba, cuando sabemos que los indios centroamericanos no tenían barba, sin embargo hay algunas estatuas, algunas imágenes, algunas figurillas con barba, lo cual quiere decir que realmente todas estas cosas nos dan una idea clara, y no me quiero enrollar más, pero realmente estaría horas hablando de que realmente hay pruebas suficientes para saber, y aún quedan muchas cosas para averiguar y vamos a ir averiguando, pero con esto solo ya tenemos grandes pruebas de que el Libro de Mormón no es una invención del siglo XIX, sino es un relato histórico de un registro antiguo. Bien, y justamente partiendo de estas fechas que nos mencionás, que abarca la historia del Libro de Mormón, que en cierta forma iban en paralelo al mismo tiempo que se escribían los registros de la Biblia en el Viejo Mundo, muchas personas todavía veo en las redes que siguen formulando la siguiente frase: Biblia versus Libro de Mormón. ¿Es correcta esa frase? ¿Cómo la ves, Santiago? No, yo la veo justo al contrario. Biblia más Libro de Mormón, luz y claridad. No está la Biblia, no está en contra del Libro de Mormón, ni el Libro de Mormón está en contra de la Biblia. Todo lo contrario. Ambos se complementan. Mira, es un ejercicio muy sencillo. Me acaba de ocurrir ahora. Si cogiéramos un punto
aquí, este bolígrafo por aquí, y cogemos este punto, la puntita del bolígrafo. ¿Cuántas líneas pasan por este punto? Infinitas. Pero si agarramos 2 puntos, ¿y cuántas líneas pueden pasar entre ellos? Solamente una. Solamente podríamos pasar una línea. Entonces, si tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y creemos y defendemos que es la palabra de Dios, pero sin embargo tenemos 70.000 iglesias cristianas, ¿qué pasa? Que cada persona interpreta la Biblia a su manera. Cuando tenemos 2 puntos de referencia, tenemos la Biblia y el libro de Mormón, tenemos la imagen exacta. Y esto además la Biblia lo demuestra. En Deuteronomio 19:15 ya nos empieza a hablar, entre otras muchas partes del Antiguo Testamento, de que por boca de 2 o 3 testigos se tiene que decidir todo asunto, que un solo testigo no valía para acusar a una persona. En el Antiguo Testamento se reitera varias veces, en el Nuevo Testamento se vuelve a reiterar. Por ejemplo, en Mateo 18:16, el propio Jesucristo lo dijo: mas si no te oye, toma contigo a 1 o 2 para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el propio apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por lo tanto, vemos claro que si para encontrar la verdad necesitamos 2 o 3 testigos, ¿por qué no tener 2 o 3 escrituras, libros inspirados que nos ayuden a encontrar la verdad del Evangelio? Todo esto implicaría que teniendo 2 puntos de referencia solo podemos encontrar la verdad. Mientras que si tenemos uno solamente, pues la verdad es interpretada y la verdad es tergiversada por el capricho o la interpretación o la opinión o el pensamiento de cada persona. Y de ahí vemos la gran división cristiana, que hay cientos, por no decir miles, se calcula hasta 70.000 grupos, porque ahora, aparte de las separaciones típicas de la historia cristiana, pues ahora mismo vienen las iglesias no denominacionales, que decir, yo soy Pepito Pérez y aunque soy evangélico de esta rama, pues creo que mi opinión es esta y me separo. Y hay miles y miles de iglesias que van en contra justo de lo que dice Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 4, dice: un Señor, una fe y un bautismo. Y el Señor puso apóstoles y profetas para que lleguemos a la unidad de la fe. Precisamente sin apóstoles y profetas no tenemos unidad de la fe y está toda esa división cristiana. Por lo tanto, la Biblia y el libro de Mormón no están en contra, sino que están uno al lado de otro para testificar de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Muchas gracias, Santiago, por aclararnos entonces este punto. Así que cada vez que veamos en YouTube esa frase, vamos a recordar lo que nos comentaste acerca de ese punto. Y para finalizar, ¿qué pasaje del libro de Mormón recomendarías a alguien que está por empezar a leerlo por primera vez? Bueno, es una decisión difícil porque hay muchísimos pasajes muy hermosos en el libro de Mormón, pero si tuviera que definirme, lo haría para una persona nueva. Está claro el versículo que elegiría, pero para uno nuevo, con conocimiento de Cristo, con conocimiento de la Biblia, con conocimiento del Evangelio, le daría el mismo capítulo del mismo libro, pero un poquito más adelante. Y está justo al final del libro, el último capítulo del libro, el libro de Moroni, que es el hijo de Mormón, el que recogió todo el trabajo de su padre y lo compiló y lo reservó. Le puso sus últimas palabras y sus últimas experiencias, y en este capítulo se despide antes de cerrar el libro, sellarlo y enterrarlo para que siglos después el profeta José Smith lo pudiera desenterrar y traducir por el don y el poder de Dios. Entonces, para los nuevos, para los que empiezan a abrir este libro, me gustaría leerles Moroni 10, el 3 y el 4 y el 5, y para todos los demás que lo leen pero quieren comprender el propósito real del libro, les leeré el 32 y el 33. Pero vamos con el principio. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis,
recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que las meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Esa es la gran promesa que tiene este libro. Este libro es excepcionalmente maravilloso. Tiene poder. Se puede leer y se puede sentir, igual que con la Biblia, que es un libro inspirado por Dios, que sus palabras son palabra de Dios, que te llenan el alma y se introducen hasta lo más profundo de tu ser, cambiándote la vida, acercándote a Cristo. Y con esta promesa que muchos de nosotros hemos probado y sabemos que es verdadera, y sabemos que el libro de Mormón es palabra de Dios, no por solo leerlo, sino por revelación personal, añadiría, como he dicho para terminar, versículos 32 y 33 que encierran toda la doctrina de Cristo, creo yo, para todos aquellos que ya estén preparados, que hayan leído y conozcan bien la Biblia. Estas palabras creo que son suficientemente profundas como para testificar de que este libro es palabra de Dios y que este libro se centra en Cristo, es completa y totalmente cristológico, y que nosotros, como santos de los últimos días, amamos a Cristo, servimos a Cristo, predicamos a Cristo y enseñamos de Cristo. Y el versículo 32 dice, es una invitación final además. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. No tengo nada más que añadir. Palabra de Dios. Muchas gracias, Santiago. Gracias por apartar este momento para compartir con todos nosotros tu experiencia, lo que has aprendido. Sabemos que tenés mucho más para contarnos, pero en otra oportunidad seguramente vamos a seguir desarrollándolo. Gracias por tu tiempo y mandamos un saludo a todos los amigos de la Feria del Libro que han estado siguiendo esta charla, esta entrevista. Y si quieren conocer más a Santiago lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Así que, ¿cuál es? ¿Nos recordás tu canal, Santiago? Sí, Mormon Defender. Mormon Defender, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Bien. Y ahí van a poder no solamente escuchar a Santiago, sino también amigos de otras instituciones religiosas y compartiendo aspectos en común y otros que no son tan en común, pero que generan la oportunidad del intercambio y de conocernos. Así que gracias a todos. Chao, Santiago, mucho éxito y un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo.